Buenos días, y aquí estamos continuando con lo que les prometimos. Es decir, vamos a hablar hoy de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Hablamos en el programa anterior de aquellos derechos humanos históricos de la Revolución Francesa, y bueno, como les dijimos también, aquellos derechos fueron letra muerta, no se cumplieron exactamente. Lo de las Naciones Unidas, parcialmente. Vamos a comentar algunos de ellos después y no todos los países, incluso países signatarios, no cumplen todos los derechos humanos establecidos en esta declaración. Vamos a hacer un poquito de historia. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, conocidos los horrores cometidos por los nazis y sus aliados, que fue algo terrible, llegaron las tropas soviéticas y las tropas aliadas y encontraron los campos de concentración, los montones de cadáveres. Bueno, en los que hemos tenido oportunidad de visitar algún campo de concentración hemos visto lo que está ahí como un museo y es realmente horrible. Así que me imagino que lo que existió en la realidad debe haber sido mucho peor. Una vez vista la humanidad todo esto, bueno, el juicio de Nuremberg, que ya sería interesante un día hablar del juicio de Nuremberg, podríamos hacerlo. Bueno, pues entonces se decidió crear una organización que reuniera a todos los países del mundo, o a la mayor parte de los países del mundo, para procurar que no se cometieran más estos horrores que había sufrido la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre hablamos del Holocausto, pero no hablamos de los gitanos. Y los gitanos fueron tan asesinados como los judíos. Lo que los gitanos no tienen voz. Es un pueblo nómada, no tiene una organización. Y bueno, fueron asesinados y ya. Bien, entonces, como antecedente a la creación de esta organización, en 1942, 26 países se comprometieron a combatir a las potencias del eje nazi. Se reunieron y dijeron, está bueno ya, estos nazis quieren apoderarse del mundo y vamos a luchar contra ellos. Se comprometieron a luchar, a derrotarlos y a trabajar para evitar una tercera guerra mundial. Recuerden, Einstein dijo, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta, porque le preguntaron, ¿cómo usted cree que sea la tercera guerra mundial? Dice, bueno, como quiera que sea, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial les garantizo que será a palos. ¿Por qué? Porque la humanidad se destruiría en una nueva guerra mundial. Entonces, eso fue en 1942. 26 países se reunieron, acordaron luchar contra los nazis, luchar contra el nazismo y trabajar para que no hubiese más una guerra mundial. Se proclamó entonces una declaración que se llamó Declaración de las Naciones Unidas, porque eran 26 Naciones Unidas contra el fascismo. Siguió aquello, la lucha contra los nazis, y en 1944, en Dumbarton Oaks, Washington, Estados Unidos, se reunieron un grupo de países, Estados Unidos, China, Reino Unido y la Unión Soviética, y propusieron una estructura para esta organización que ya se había esbozado 2 años anteriores. Pero ahora dijeron, bueno, pues vamos a hacer la organización, vamos a unirnos a ella y vamos a luchar por la humanidad. Ese es el objetivo de las Naciones Unidas. En 1945, ya acabándose la guerra mundial, pues los líderes de los principales países antinazis, los principales que lucharon contra el nazismo, se reunieron en Yalta, en Crimea, para acordar las acciones con vistas a la victoria. Ahí estaba Churchill, ya estaba terminándose la guerra, estaba Stalin y estaba Roosevelt. Ahí acordaron convocar una conferencia para redactar la Carta de la futura Asociación de Naciones Unidas. Y entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945, en San Francisco, se reunieron, San Francisco, Estados Unidos, se reunieron representantes de 50 países, ya no eran 26, hay 24 más, para redactar definitivamente lo que se llamó como Carta de la Organización de Naciones Unidas, que fue aprobada por estos 50 países, más uno que se incorporó, eran 51 países miembros, ya en el momento que se aprueba la Carta, y entró en vigor el 26 de octubre de 1945. Y aquí se considera esta la fecha, el 26 de octubre de 1945, como fundación de la Organización de Naciones Unidas. Es el Día de las Naciones Unidas. Uno de los objetivos más importantes era defender los derechos de los seres humanos, los llamados derechos humanos. Y por ello no se dice derecho del hombre. Déjenme recordar porque no solo los hombres son seres humanos y cuando hablamos como hombre, muchos lo interpretamos como algo genérico, es cierto, pero no es genérico, es para todos. Y por eso se habla más bien de derechos humanos, de los seres humanos. Para esto entonces se redactó un proyecto que se presentó en 1946 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se envió para su análisis y se aprobó inicialmente, se aprobó el proyecto, se envió para ser analizado, se creó, se creó no,
se envió una comisión que en ese momento existía, que era la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas, pero poco después se creó por esta Asamblea Nacional, la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, otra comisión, la Comisión para los Derechos Humanos. Y entonces aquel proyecto que ya había sido enviado a la Comisión Económica y Social se transfirió para la Comisión de Derechos Humanos porque era donde mejor encajaba. Así, esta Comisión de Derechos Humanos dijo, bueno, pues vamos a darle una redacción definitiva al proyecto. Y se creó una comisión con este fin. ¿Quiénes componían la comisión? Estas son las personas que participaron directamente en la redacción de la Carta de la Declaración de Derechos Humanos. En primer lugar, como presidente del comité, como impulsora de esta declaración, una figura emblemática, Eleanor Roosevelt de los Estados Unidos, esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt y a la vez familiar de él. Es Roosevelt porque era Roosevelt, además de que se casó con Roosevelt. Esto es un detalle que algunas personas no conocen, piensan que ella adoptó el apellido Roosevelt. No, ella era Roosevelt, porque ella era familiar, no muy cercano, pero familiar relativamente cercano, vamos a decir así, de Franklin Delano. Fue la presidenta y se dice la impulsadora, la gran impulsadora de la Carta esta de la Declaración de Derechos Humanos. También formaba parte René Cassin, francés, que fue el autor del primer borrador completo. Charles Malik, del Líbano, que era el relator de la comisión. El relator es el que va tomando nota, quién dijo esto, quién dijo lo otro, ¿no? Peng Chung Chan, claro, el nombre es evidente que era chino, era vicepresidente de la comisión y fue quien insistió en que no se debía tener un enfoque puramente occidental, sino un enfoque global, mundial, para esta declaración. John Humphrey, de Canadá, director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y fue responsable del borrador inicial de esta declaración. 1, 2, 3, 4, 5 personas. En estas 5 personas, 1, 2, 3, 4, 5 personas. En estas 5 personas recayó la tarea de redactar la declaración final. El 10 de diciembre de 1948, se demoró un poquito, pero valió la pena, la Comisión presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el documento final, discutido y aprobado por 40 países inicialmente y poco después por 8 más. Es la resolución 217A3 de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Este documento es el documento más traducido del mundo, tiene un récord, ha sido traducido a más de 500 idiomas. Y entonces ustedes dicen, ¿hay tantos idiomas en el mundo? Sí, hay tantos, porque hay muchos idiomas que son locales, que se hablan. Bueno, recuerdo cuando trabajaba en Angola, teníamos una paciente que hablaba nada más ese idioma, el idioma de una pequeña etnia que solamente unas 30 y tantas personas quedaban que lo hablaran. Teníamos que esperar que llegara el hijo de visita, porque el hijo hablaba además portugués, para que nos tradujera lo que la señora se sentía. Eso me dejó asombrado porque nunca sospeché que hubiera todavía idiomas que solo hablaran 30 y tantas personas. Pero bueno, es así. Y la Declaración de Derechos Humanos ha sido traducida a más de 500 idiomas. ¿Cuántos idiomas se reconocen en el mundo? Bueno, oficialmente se reconocen alrededor de 7.000 idiomas. 7.000, muchos de ellos son idiomas hablados, repito, por pequeñas etnias, pequeños grupos étnicos. Esta declaración está redactada en 30 artículos. Y estos artículos comprenden los derechos humanos protegidos por las Naciones Unidas y que son los derechos básicos. O sea, todos los derechos que se contienen en esta declaración están protegidos por las Naciones Unidas, son derechos básicos y son de obligatorio cumplimiento para los países miembros de la organización. Posteriormente hay otras declaraciones que amplían estos derechos a grupos o situaciones específicas, por ejemplo, las declaraciones que se han hecho de los derechos del niño, los derechos de grupos vulnerables, etc. Esas son declaraciones específicas para grupos. Pero esta declaración que vamos a empezar a ver hoy es la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para todos los seres humanos que existen en la faz del planeta. Y repito, de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros de Naciones Unidas. Ninguno puede decir, no, yo no voy a cumplir este artículo, no, yo no voy a cumplir la declaración. Usted es miembro de las Naciones Unidas, ratificó esta declaración y tiene que cumplirla. Veamos el artículo 1. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos, todos,
No importa quién es usted, no importa dónde salió, no importa quiénes son sus padres, no importa la riqueza de la familia, no importa su sexo, nada importa. Usted nace libre, pero además nace igual en dignidad e igual en derechos. Y, como tienen razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y aquí haríamos una salvedad, bueno, y los que no tienen razón o conciencia, bueno, pues esa persona no puede exigirse que tengan un conocimiento pleno de todo, pero siguen teniendo los derechos. Estoy hablando de personas con trastornos mentales serios, personas que nacen con retraso mental importante. Ellos no comprenden la declaración. Tal vez pueden comportarse más o menos fraternalmente, pero tal vez no se comporten fraternalmente con algunas personas. Pero tienen los mismos derechos, no importa quiénes sean. Todos nacemos iguales, libres, y con los mismos derechos y con la misma dignidad. Artículo 2. Toda persona, y este es importante este artículo, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. No se puede decir que este grupo no lo tiene, que aquel grupo no lo tiene. Sin distinción alguna de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, de posición económica, de nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, nadie puede ser privado de los derechos que están establecidos en esta declaración porque son intrínsecos del ser humano, independientemente de sus características. No importa, ¿eh? No importa que usted piense diferente a mí, no importa que su religión sea una y la mía otra, tenemos los mismos derechos. Todos. Las leyes excluyentes que dicen que las personas que tienen esta religión no pueden hacer esto, las personas que tienen esto no pueden hacer lo otro, esas están en contra de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos los seres humanos somos iguales, sin duda ninguna. No importa origen étnico, social, color de la piel, raza, sexo, forma de pensar, religión, nada importa. Todos somos iguales y todos estamos protegidos por esta declaración. Además, muy importante, esto está en el artículo, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. Usted pertenece a un país que tiene una constitución política determinada o a otro que tiene otra constitución política determinada, no importa. Está protegido por la declaración. Usted pertenece a un país fundamentalista religioso o a uno no fundamentalista religioso, ambos están protegidos por la Constitución, por la declaración. O sea, no importa qué tipo de reglas tenga su país, no importa qué tipo de ideología política, religiosa, social tenga su país. Todas las personas, todos los seres humanos están protegidos por esta declaración, sean ellos quienes sean, piensen ellos como piensen o vivan en el país que vivan. Todos. No hay exclusión. ¿Qué les parece el artículo 2? Importante. Artículo 3, muy sencillo. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todos, 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 como se dijo hasta ahora, independientemente de su forma de pensar, de su raza, sexo, etcétera, 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 todas las personas tienen derecho a la vida. Nadie puede privar de la vida a nadie. Y entonces aquí tenemos una batalla grande, que es la batalla por erradicar la pena de muerte. Eso es otro tema. Pero se los voy a mencionar porque nadie tiene derecho a privar de la vida a nadie. Es una violación de la declaración. Artículo 3. Nadie tiene derecho a privar de la libertad a nadie. Artículo 3. Y entonces ya oigo las voces por ahí que dicen, bueno, es delincuente. No, eso son otras cosas. Ese individuo ha violado los derechos humanos y por tanto tiene que atenerse a la ley penal del país. Y a la vida, bueno, la vida está en discusión. ¿Tenemos derecho a privar de la vida a un ser humano? Si es por la Constitución, no. Si es por las leyes que establecen la pena de muerte, sí. Entonces ya es un poquito más complejo. Y toda persona tiene derecho a la seguridad de sí mismo. Tiene derecho a vivir en un ambiente adecuado, a que no existan bandoleros, a ser protegido por las leyes, a que la persona tenga un entorno social adecuado donde pueda desarrollarse, donde no sea violentado. Todo eso. Artículo 3. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Todavía en el mundo existen esclavos. No se llaman esclavos, tienen otros nombres. Por ejemplo, pueden llamarse asalariados. Hay lugares donde se contrata personas para que esas personas
trabajen, pero trabajan en condiciones de vida muy precarias, metidos en barracones, con una alimentación mala, con un salario muy bajo o casi sin salario, y eso, aunque ustedes no lo crean, existe todavía. Pero existe otro problema y es la trata de mujeres. Son secuestradas mujeres con distintos engaños para llevarlas a ejercer la prostitución a países desarrollados. Existen. Y está demostrado, se han encontrado legalmente mujeres que están siendo sometidas a explotación sexual. Y esto está prohibido porque es una forma de servidumbre, es una forma de esclavitud. Está expresamente prohibida toda forma de esclavitud, toda forma de servidumbre. Y está prohibido el vender personas, porque vender a una persona es venderla como esclavo. Y estas personas, teóricamente libres, están sometidas a una serie de contratos y una serie de mecanismos demoníacos, pudiéramos decir así, que limitan su libertad. Y eso está prohibido por la Declaración de Derechos del Hombre, Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si una persona comete un delito, hay derecho a tomarlo, a tenerlo preso, hay derecho a juzgarlo, y ya veremos después los derechos legales que tienen las personas, pero hay derecho entonces a retirarlo de la sociedad, a colocarlo donde no constituye un peligro y posteriormente a juzgarlo. Pero no se le puede torturar, ni siquiera para extraerle declaraciones. No puede ser sometido a penas o tratos crueles, como son, por ejemplo, mutilaciones, como son látigos, la flagelación. Esto está totalmente prohibido en el artículo 5 de la Declaración de Derechos Humanos. Y nadie puede ser sometido a situaciones inhumanas o degradantes, donde nosotros, por ejemplo, embarramos, eso se hacía antiguamente, embarrar de alquitrán a una persona, llenarlo de plumas, y entonces pasearlo con un letrero, yo soy un imbécil, yo soy no sé qué. Eso no está terminantemente prohibido. Oigo voces que dicen que eso se hace en algunos países. Se hace. Se hace. Y en esos países estas personas pueden recibir latigazos, mutilaciones, y la ley plantea esto mismo. Bueno, pues eso son violaciones, son países que violan la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y no estoy mencionando países, para que no me digan después que yo dije que tal país lo hace. Todos sabemos quiénes lo hacen. Bueno, mis amigos, este es un temita corto hasta aquí, pero no se preocupen, continuamos próximamente. Lo que pasa es que no quiero cansarlos, quiero que lo vayan meditando todo esto con calma y que vayan interiorizando todas estas declaraciones, todos estos artículos de la declaración. Así que nos vemos dentro de poco. Hasta entonces y muchas gracias por su atención.